la violencia está matando a las mujeres, cuando nadie lo decía. Mientras ellas están cuidando lo que tú más amas, sus hijos están siendo abusados sexualmente. La causa de la política es adrenalina pura para mí, y la causa del feminismo, que es mi causa de vida. Yo luché por estar 20 años en una vuelta electoral y no lo había logrado. No cambiemos solo de dueños, sino dejar de ser perros. Me tocó el pleito más grande con la Universidad de Guadalajara. Estamos en contra porque mucho de lo que hace este partido oficial tiene que ver justamente con el retroceso al avance en materia de derechos humanos. Que claro, estamos de acuerdo que se construyan 2 millones de casas, por supuesto, en la vivienda social, por supuesto. Lo que no estamos de acuerdo es que sea con los ahorros de las personas. La política siempre está en construcción. Cuando tú crees que sabes todo, perdiste. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Humberto Trujillo, soy secretario de organización de aquí de Movimiento Ciudadano Jalisco, y bienvenidos primero que nada a una emisión más de Voces en Movimiento, un video podcast que tiene como objetivo, valga la redundancia, darle voz a nuestros principales actores de este movimiento aquí en Jalisco. Y hoy estoy también muy contento porque tenemos una visita muy especial, que voy a decirlo así, se ha dado el tiempo porque está de idas y vueltas en la Ciudad de México y discutiendo temas muy importantes para las y los jaliscienses, y sobre todo pues para nosotros que habitamos este estado y nos representa a nivel nacional aquí Jalisco. Es mi amiga la diputada Claudia Salas, que además de tener una gran carrera política como diputada federal, pues ha tenido diferentes puestos de elección popular, los cuales nos va a platicar. Y pues yo no quiero presentarla de manera formal, al revés. Primero, gracias, diputada, por venir aquí a Voces de Movimiento y por estar con nosotros. Muchas gracias. Ay, Humberto, me siento en casa, porque cómo no sentirse en casa aquí en Movimiento Ciudadano, que se ha construido en el refugio, en el hogar de todas las políticas y políticos que buscamos construir justamente a través de la voz un México distinto, donde cada persona importe, cada momento importe, pero además donde ese pedacito de poder que tenemos, que es tan momentáneo, transformemos como un gran aparador con un gran micrófono para poder hablar por los que no hablan, ver por los que nadie ve y colocar la causa que nadie ha tomado también en sus manos. Así que estoy muy feliz de estar aquí, Humberto, con una producción, que si ustedes pudieran ver, esta es una producción enorme, y eso me da mucho gusto que el partido le invierta tanto a este tipo de cuestiones, porque ya platicaremos más adelante, pero creo que una de las cuestiones que más tenemos que apoyar es qué estamos haciendo en Movimiento Ciudadano, porque nos sentimos dignísimos y dignísimas representantes de la causa de los ciudadanos. Humberto ha sido un joven que yo tengo tiempo de conocerlo, también a su papá, y he aprendido a admirarlo porque yo estoy segura que la política también es de relevos generacionales. Yo entré muy morra a la política, después te platicaré, pero casi 30 años hace que entré a la política. No se me ven mucho, espero que no se me vean mucho con tanta luz blanca. Y hoy que veo, mi equipo también es muy joven, y hoy que veo a los jóvenes como Humberto, que están llegando, arrasando, con esa hambre, con ese apetito de poder incidir, de poder formular nuevas cosas, imágenes, letras, palabras distintas, de las que algún día nos provocaron a nosotros entrar a la política. Digo, bien, de eso se trata, de que haya un relevo generacional con conocimiento, con causa, con hambre, con sueños, con anhelos, pero sobre todo con la firme convicción de representar lo que este movimiento es la causa de todas y de todos. Y entrando justamente en materia, y vamos a empezar, ahora sí lo voy a decir por el principio. Diputada, cuéntanos así de manera general, ¿por qué entraste a la política y cómo fue el comienzo de tu carrera política? La que ya ahora está, voy a decirlo, pues ahora nos representas a nivel federal, sí, ¿no? Como diputada federal, pero ¿cómo empezó ese interés? ¿Qué te motivó? ¿Y cómo empezaste a, lo voy a decir así, ahora sí, a echar fregadazos en la política? Así es. Fíjate que a mí, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, yo conocí a un gran líder de la política, más allá de un partido, a un gran líder social, que fue Manuel Maquío. El gran Maquío, que estoy hablando, pues hace muchos años ya, o sea, esto fue en los 80s, donde surgió su movimiento, donde veíamos un hombre que de verdad, en su voz, en su imagen corporal, en su acento, se veía el hambre y el deseo de cambiar a este país. Yo lo escuché en una ocasión y yo estaba muy chava, yo tendría pues 14 años, pero lo escuché y me vibró todo y dije, algo tenemos que estar haciendo todos. Mi papá también fue un hombre que desde entonces empezó también a moverse con muy pocos recursos, porque antes
pues no había todo lo que vemos ahorita, a ver, la tecnología, la posibilidad de alzar un teléfono. No, antes era por correo de estampilla para poder convocar a alguien y pegábamos con engrudo cartelones de que venía algo en este país. Y él tenía una frase que a mí me gustó mucho y dijo, tenemos que buscar que en este país no cambiemos solo de dueños, sino dejar de ser perros. Y eso se me clavó muchísimo porque en ese momento vivíamos una hegemonía partidista. Sí. Es decir, un solo partido gobernaba todo el país y eran pequeños atisbos los que había así de movimientos. Por eso hoy aprecio tanto que Movimiento Ciudadano represente lo que hoy representa, que llegaremos a ese momento. Pero justo él en ese momento hablaba de esto, la atención, ¿no? Esa parte. De esa intención de representar y de simbrar al sistema porque había más voces que las que estaban ahí. Y en aquel momento, pues te puedo decir, a mi papá lo perseguían a balazos, o sea, era un tema, lo encarcelaron también muchas veces a mi papá, es decir, había realmente un tema de mucho poder autoritario del Estado. Y entonces, acompañado a eso, yo empecé a cuestionarme la participación de las mujeres en la política. Okay. Se fue como... Porque mi papá me empezó a llevar a las asambleas que había y no había una sola mujer, o sea, eran puros hombres. Puros señores también. Puros señores, sí. Cabecitas blancas. Claro. Yo decía, bueno, ¿por qué no hay mujeres aquí? Yo sé que estando muy chava, 15, 16, quizá tendría yo 2 añitos más. Pero ya me cuestionaba y empezaba también en ese momento, yo estudiaba Derecho, okay. Así que a la par creo que fue un momento muy adecuado porque a la par estudiando Derecho y a la par dándome cuenta que el país estaba cooptado por un régimen priista, rancio, donde nada contaba más que solo la voz del oficialismo, dije, aquí faltan mujeres y falta incidencia en la política. Y es así como logro que en esta bifurcación de estos dos caminos encontrar cómo se podían unir y empecé a decir, yo tengo que estar en la política y tengo que empezar a figurar. Y si es por este partido, no me importa, lo que quiero es que estemos presentes. Y me metí a una estructura que se llamaba Acción Juvenil. Okay. Y me metí de lleno, concursé para dirigir a los jóvenes del partido, porque sentía que de verdad teníamos que estar ahí, y también no había mujeres, puros hombres siempre. Y así empecé a incursionar de una manera formal, vamos a decirlo, en un partido, e informal en el ámbito del feminismo, porque en aquel entonces, ahorita ustedes ya ven, claro, movimiento feminista en muchos lados, vemos leyes, instituciones, secretarías, no había nada. Me tocó hacer la primera de las manifestaciones con una chica del ITESO que además quiero mucho porque hoy ya nos decimos chicas, pero ya todos tenemos 50 años. Yo tengo 49 años, el próximo año cumplo 50. Y Andrea va por la misma edad, pero nos sentimos chavas. Así. Pero ahí se encontraron. Ahí nos encontramos, okay. Hicimos una manifestación porque decíamos, la violencia está matando a las mujeres. Cuando nadie lo decía, nadie hablaba de eso. Éramos 3 en sillas de Coca-Cola, perdón por el gol, sentadas en la plaza. Y dijimos, algo muy grave está pasando y están matando a las mujeres en sus casas. Y claro que todos nos decían, están locas de remate, y nos ponían las cruces y nos echaban agua bendita, ¿no? Que te estoy hablando de esto, era el 94, eso 95. ¿Qué años eran? Sí, pues, o 90. Sea, no sabía nada de eso, te digo, porque yo estaba en la facultad y mi generación es 94, 98. Y entonces llegó el año del 97 y con ese año fue un cambio drástico en mi vida. Porque en el 97, con la legislatura, yo llegué con Rocío García Gaitán, en paz descanse, y le dije, yo sabía que ella traía la causa también de las mujeres. Y llegué y le dije, Rocío, usted y yo tenemos que hacer equipo. Uh-huh. Sabemos que las mujeres las están matando y necesitamos una ley que las proteja. Ella sabía perfecto lo que yo estaba diciendo. Sin embargo, esa legislatura había solamente 3 mujeres en esa legislatura. Una de ellas, Cristo Solórzano, y yo les dije, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo. Son solo 3 mujeres de 40 diputados, pero algo tenemos que hacer. Y entonces formulamos la primera iniciativa popular de este país. La primera iniciativa popular de este país fue el año del 98. Juntamos 42,000 firmas, okay, para que se pudiera poner en esa iniciativa. Y fue aquí en Jalisco, no fue en la Ciudad de México. Fue local. Fue, exactamente, para reformar justamente la ley y que por primera vez se hablara de la violencia intrafamiliar
hoy la conocemos como violencia de género, pero en aquel entonces se llamaba violencia intrafamiliar. Entonces yo encontré ahí, Humberto, a tu pregunta, mis dos causas de vida. La causa, exacto. La causa de la política, que me apasiona y me mueve y me da toda la energía que yo necesito todo el tiempo. Es adrenalina pura para mí, es dinamita. Y la causa del feminismo, que es mi causa de vida, defender a las mujeres y su causa. Entonces, bueno, también resumiendo un poquito, es la causa principal, la que te movía, es la cuestión feminista, la cuestión también de contra la violencia a las mujeres, que también ha sido parte de tu carrera política y creo que ha redondeado muy bien ya esta cuestión de iniciar, porque siempre, el otro día me decía un amigo, para entrar a la política te tiene que enojar algo, ¿no? Sí. Entonces tiene que tener rabia contra algo, sí. Tienes que luchar contra algo o por algo. Sí. En tu caso creo que uno de los principales ha sido, y tu carrera lo ha demostrado, pero cuéntame, ¿cuál fue tu primer posición de elección popular y cuándo? Bueno, yo luché por estar dentro de las boletas por mucho tiempo, pero insisto, con el tema de la participación política de las mujeres, no había oportunidad, porque todo era para los hombres. Hasta la ley de cuotas que vino a reformar un anterior COFIPE, ¿no? Y que entonces empezó a hablar de las cuotas, posteriormente ahora de la paridad. Pero prácticamente les puedo decir que mi primera incursión en una boleta electoral ya fue prácticamente para regidora de Guadalajara. Y qué bueno que me haces esta pregunta, porque yo digo esto. ¿Cómo tenemos que valorar, Humberto, que a una mujer no le puede costar 20 años de su vida llegar a una boleta electoral? Y ahí es donde vemos el paso de los años y que no se nos haga algo normal. No es algo normal lo que está sucediendo ahorita. Es producto de muchos años de lucha el que hoy las mujeres estén en una boleta electoral. Yo luché por estar 20 años en una boleta electoral y no lo había logrado. Hasta que Enrique Alfaro me invita a competir como regidora por Guadalajara. Y 20 años donde hice trabajo en calle, donde hice iniciativas de ley, muchas, porque trabajé como asesora muchísimo tiempo, donde hice una ley, la ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres, que aquel entonces era instituto, hoy es una secretaría. La ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres la hizo su servidora. Y te estoy hablando que fue en el año del 99 y 2000, hace 24 años, Humberto. Entonces, desde entonces estamos aquí en la política y resignificando la política. Hoy que me dices, ¿qué es lo que más recuerda, lo que más te mueve, lo que te apasiona? Pues justo es esto, es ver que todo lo que hemos trabajado no ha sido en balde y que las que reconocemos que atrás de nosotros hay muchas mujeres más que han muerto y han dado su vida porque hoy tengamos libertad de hablar con un micrófono. Porque aquí Humberto no me dijo, ¿qué vas a decir? No. Oye, Clau, nada más cuídate de tal. La total libertad que tenemos para hacer esto ha costado muchos años. Y que hoy yo tenga esta libertad es producto de no cansarnos, de la resistencia, de insistir y sobre todo esto que acabas de decir hace un momento y me hizo mucho sentido, claro, de la rabia. Claro. Porque en las mujeres está mal que tengamos rabia. Por eso es que no se entiende muchas veces el movimiento feminista. Por eso muchas veces se juzga el que se pinten las bardas y se rompan los vidrios. Porque no se entiende que la rabia está en las mujeres. Y las mujeres sí tenemos rabia muchas veces de las cosas que pasan, de la violencia, de la trata, de las muertes. Y eso resignifica la vida todos los días de una mujer que cree en el feminismo. De que sabemos que hay muchas más mujeres que pueden estar donde estamos y que no están porque les costó la vida justamente exigir esta causa. Oh, muy bien, diputada. Y a ver, cuéntame también un poquito, no voy a desaprovechar ahora que me toca a mí ser regidor de Guadalajara, que me cuentes algunas, pues cómo fue tu paso por Guadalajara, ¿no? O sea, cuáles eran ya ahora como tú has dicho, tanto que te costó 20 años o más llegar a un puesto de elección popular y bueno, con tu formación y con todo lo que tuviste de asesora, porque yo también ahorita ya tengo compañeros regidores que fueron asesores y me da mucho gusto porque también saben la cuestión técnica y es vital. ¿Cómo fue tu paso como regidora y qué anécdota nos quieres contar? Claro. Bueno, me ha gustado muchísimo ser regidora porque creo que de los 3 cargos, regidora, diputada local y diputada federal, la regiduría es la que más se acerca a la gente, es donde más sirves a la gente. Porque todo el tiempo tienes personas visitándote para pedirte cosas. Pero además de eso, puedes hacer cosas en la vida cotidiana sin tanta parafernalia del poder. ¿A qué me refiero? Yo me propuse instalar la primera guardería 24/7 para mujeres policías. ¿Por qué? Porque yo sabía, con todo lo que habíamos hecho a nivel federal también, porque estuve a nivel federal también como directora general del Instituto Nacional de las Mujeres, en el tiempo de Felipe Calderón,
Me di cuenta que un gran impedimento para que más mujeres ingresen a temas profundamente androcéntricos, o sea, temas profundamente gobernados por hombres, como es la seguridad, es el tema de los hijos. Hoy todo el mundo habla de los cuidados, pero échenos para atrás los años que no le poníamos ese nombre, decíamos, ¿qué vamos a hacer justamente para que más mujeres puedan ser policías, puedan ser juezas, puedan ser magistradas, si no tenemos en dónde dejen a sus hijos? Esto lo planteamos con un diagnóstico, no fue una idea sobre la mesa. Sacamos un diagnóstico de la Policía de Guadalajara. ¿Cuántas mujeres eran mamás? Partiendo de ahí, el 80% de las mujeres policías son mamás. Y de ese 80%, ¿cuántas eran jefas de familia? Bueno, pues del 100% de mamás, el 75% eran jefas de familia. Porque ningún hombre se queda con una mujer que trabaja de noche y que entonces llega y le dice, ¿sí dónde estuviste? Y se cuestiona, porque todavía nos falta mucho en este país para deconstruir los estereotipos y creencias y realmente darle el valor al trabajo de las mujeres. Entonces, le puse sobre la mesa a Ismael del Toro, que fue nuestro alcalde, y él, tengo que decirlo, Humberto, porque él me otorgó toda la confianza, me dijo, cuando vio el diagnóstico, le dije, tengo aquí 3 mujeres policías cuyos hijos han sido abusados sexualmente mientras ellas estaban en funciones. Mientras ellas están cuidando lo que tú más amas y deteniendo al borracho, ¿no? Sus hijos están siendo abusados sexualmente. Eso nos puso a todos la carne de gallina, la carne chinita. Hay que hacer algo y es impostergable. Y nos pusimos a construir el primer centro de cuidado infantil de 24 horas para mujeres policías. Órale. Nos costó un año tenerlo, lo tuvimos, lo echamos a andar y ¿qué creen? La siguiente convocatoria de la Academia de Policía de Guadalajara fueron el doble de mujeres que se inscribieron porque podían dejar a sus hijos de día, de tarde, de noche, de sábado, de domingo, en operativos como el 12 de octubre que se encuartelan a todos, ¿no? Las mujeres sí quieren trabajar, sí quieren oportunidades, pero tenemos que resolver el tema de los cuidados mientras siga depositado la crianza y el cuidado en las mujeres. Que es algo de lo bonito, ¿no? Yo a veces cuando platico también con mi equipo de trabajo que les digo eso, ¿no? Como esta rabia que platicábamos al inicio, pues en lo que te metes a la política, cómo ya encuentra cabida en ciertas acciones que tú puedes influir directamente, siendo representante popular o también siendo parte de la administración pública, pero al final notas que puedes hacer algo y que cambian ciertas cositas o cosotas con algunas acciones que tú haces. Y a ver, diputada, luego, para también fuiste diputada local, o sea, voy a ir cronológicamente. ¿Y ahí qué onda? ¿Ahí cuál fue tu agenda que te pusiste a trabajar? Como diputada local, quiero decir también que desde regidora me dieron la confianza de presidir la Comisión de Hacienda. Ajá. Porque yo venía a nivel nacional de crear todos los presupuestos públicos en materia de igualdad. Entonces, le pedí la oportunidad a Ismael Toro de presidir la Comisión de Hacienda y lo hicimos de una manera, pusimos en orden las finanzas. Ordenamos de una manera tal que pusimos indicadores, no existían. Entonces metimos indicadores de desempeño, de seguimiento, de impacto. Así que cuando llego como diputada local, pues le pido la confianza al gobernador Enrique Alfaro, que me permita hacer y presidir la Comisión de Hacienda. Jamás hubo un regateo. Y eso también quiero decirlo, porque las mujeres tenemos que reconocer a los hombres que confían grandes responsabilidades en las mujeres. Y uno de ellos es Enrique Alfaro. Y entonces él me dijo, adelante. Y entonces me tocó el pleito más grande con la Universidad de Guadalajara. Ah, sí, cierto. El más grande en su historia, ¿no? Me tocó tener en la mesa al rector, citado en sábado, ¿no? Me tocó recomponer el presupuesto, reajustar el presupuesto, ¿no? Partidas que iban aquí, ponerlas acá. Una labor de muchísima responsabilidad y de un altísimo sentido, por supuesto, de compromiso justo con nuestro proyecto gubernamental. Claro. Entonces, y con el cuidado de los dineros, por supuesto. Entonces, supimos sacarlo adelante. Te puedo decir que los 3 años que estuvo a mi cargo la votación del presupuesto, los 3 años fue un presupuesto votado prácticamente en su totalidad a favor, solo 2 votos en contra, y eso fue un producto de mucho consenso, de abrir puentes, de generar exactamente canales de comunicación, de hacer lo que nos gusta hacer, es decir, poner en la mesa conversaciones pendientes y dar alternativas para la política. Porque jamás en la política, yo siempre lo he dicho, nunca hay puntos finales, siempre hay puntos suspensivos. La política siempre está en construcción. Si tú dejas de escuchar, dejas de construir. El valor más importante de un político es escuchar.
Y eso lo hemos perdido. Ahí vendrá un acto de genuflexión de todos, de reflexión profunda, cuánto hemos dejado de escuchar. Porque si queremos seguir siendo esta voz en movimiento, habrá que escuchar. Y como presidente de la Comisión de Hacienda, pues tenía que, además era un congreso prácticamente del segundo trienio del gobierno en turno, el más difícil, claro, porque vienen los cambios, prepara la sucesión gubernamental por todo. Entonces hicimos un trabajo impecable, pusimos en orden las finanzas de 125 municipios con leyes de ingresos. Tenemos municipios, Humberto, que tenían 6 años, 10 años de no presentar ley de ingresos, lo cual es en detrimento de los bolsillos de los contribuyentes, Nada de que no lo aumento porque no, para que no haya impuestos. Tú no cobras impuestos y tú no recibes participaciones. Las participaciones se reciben del gobierno federal en función de lo que recaudas. Entonces, les quitamos a todos los alcaldes de la lengua el que volvieran a decir, no subo impuestos. No, sí sube impuestos, alcalde. Sí tiene que subirlos y sí tiene que cobrar impuestos. Tiene que recaudar, ¿no? Porque su función es recaudar. Porque en función de recaudar bien, le van a llegar participaciones y va a tener servicios públicos. Logramos que se entendiera eso. Y la tercera, las cuentas públicas. Muchos no presentaban cuenta pública. Muchos de ellos, también he de decirlo, porque no tienen la infraestructura humana ni tecnológica para hacerlo. Así que los llevamos de la mano a enseñarles cómo hacer una cuenta pública, cómo, en qué portal tenían que ponerla, y lo mejor de todo fue que quitamos de por medio todas las consultorías. Yo les puedo asegurar, así es, no me responsable de mis palabras, que en los 3 años no hubo una sola consultoría que se pagara, porque puse a sus órdenes todo mi equipo técnico. Dije, aquí está el mejor equipo, que es mi equipo técnico de gobierno, que les pagan sus impuestos, ustedes les están pagando a los ciudadanos. Entonces, si no aprovechan a mi equipo, yo me doy cuenta inmediatamente cuando una ley es hecha por una consultoría, porque ni el nombre le cambian. Me ponen un municipio de Puebla y ni el nombre le cambian. Atlisco. Oye, alcalde, ¿tienes parquímetros? No tengo parquímetros. Ah, pues estás cobrando parquímetros, tienes un capítulo de parquímetros. Desterramos a todos y pusimos la casa en orden. Y eso fue un gran orgullo. En conjunto nos llevamos el modelo que hicimos en Guadalajara y abrimos la primera guardería de 24 horas para las toritas. Hoy, nuestras toritas, que están en operativo todo diciembre, todos los días, hoy nuestras toritas tienen la mejor guardería 24/7 con médicas, médicos, pedagogos, puericultoras, donde las mujeres toritas pueden perfectamente llevar a sus hijos y desempeñar su jornada libres de cualquier presión o violencia. Perfecto, diputado. No, pues también hubo un gran trabajo, sobre todo de ordenar, no es sencillo, los dineros a nivel estatal, cuando estás hablando también de la coordinación entre órdenes de gobierno y entre fuerzas políticas, ¿no? Porque también la Comisión de Hacienda, al hablar de presupuestos, etcétera, y de la votación del presupuesto en específico, es justamente lo que estás comentando, ¿no? Escuchar, dialogar, que es algo que te ha caracterizado a ti en tu o que te caracteriza, lo que te conozco en tu ejercicio político, lo cual habla de una política que también tiene esa carrera. Y ahora cuéntanos poquito también, ahora nos vamos a la actualidad, ¿no? Hace rato también comentaste cómo esta también rabia que te hizo meter a la política era una cuestión en que se vivió de un partido hegemónico, de en ese tiempo una persecución brutal, en este caso a tu padre, pero ahora estás viviendo a nivel federal, digamos, no voy a hacer comparativas, pero estás viviendo también una situación en términos pues muy absolutos, ¿no? En términos de poder muy absolutos sobre el partido en el poder. ¿Cómo ha sido tu experiencia como diputada federal? Fíjate, Humberto, no podías haberlo ejemplificado mejor. Justo es eso, esta hegemonía partidista que simbramos y que dejamos que se cayera a pedazos de una vez y para siempre, hoy vuelve a tomar, ¿no?, esta forma, solo que en un color guinda, ¿no? Y esta hegemonía partidista de la que quieren construir esta patria que es de todas y de todos es lo que estamos defendiendo. Entonces, hoy me siento muy útil en este momento de mi vida. Te decía, Humberto, tengo 49 años, me siento una mujer plena, dueña de mi tiempo, de mis palabras, de mis acciones, de sus consecuencias también. Y con esa calidad moral que tengo, me paro en la tribuna cada que tenemos sesión y me pongo en un debate de las ideas, de contraste, donde la gente pueda saber que sí hay una alternativa distinta a lo que Morena está diciendo, que no es que votemos en contra porque es el partido del peje o porque dice el partido oficial. Estamos en contra porque mucho de lo que hace este partido oficial tiene que ver justamente con el retroceso al avance en materia de derechos humanos y de su progresividad.
Porque mucho de lo que estamos haciendo tiene que ver con otorgarle otra vez todo el poder al Estado y quitar el ejercicio de la ciudadanía, porque en este país, si por algo tenemos que luchar, es porque los ciudadanos tengan voz. Crear ciudadanía es lo que hace que las naciones sean libres, pensantes y prósperas. Si le quitamos a la ciudadanía el derecho de hablar, de opinar, de manifestarse y de tener mecanismos de rendición de cuentas, estamos creando gobiernos totalmente autoritarios, totalmente dictadores, que únicamente la palabra que ellos digan y la regla que ellos digan, ¿no?, es la que se ejecuta. Y es lo que quieren este partido. Por eso nos paramos fuerte y claro a decir que no puede ser que no solo hayan destruido mecanismos que ayudaban tanto a la rendición de cuentas como es la transparencia, por ejemplo, que nació en el año 2000 y que nos costó a muchos justamente manifestarnos para decir hay que crear un mecanismo donde el ciudadano pueda pedir rendición de cuentas, donde te puede exigir a ti gobierno que le entregues al ciudadano estados de cuenta. A mí no saben cuántas veces soy la comisión que más me llegaba, la de Hacienda, y cuánto pidió Gilotán de los Dolores, y cuánto pidió tal, y en qué se gastó tanto, así, alteros. Y teníamos 72 horas para contestarlas, porque era prioridad que los ciudadanos supieran qué hacen los gobiernos con sus dineros, que el dinero no es nuestro, el dinero es de los ciudadanos. Claro. Hoy no tenemos eso, hoy echaron la maquinaria y lo aplastaron, hoy acabaron con un poder judicial, nos subimos y lo dijimos fuerte y claro. No puede ser que hoy en un país donde de cada 10 personas que están en prisión, 4 no tienen sentencia, tenemos 80,000 personas sin sentencia recluidas, lleguen personas inexpertas a querer impartir justicia. No se puede, no es viable, no existe ningún modelo, ¿no? Y los que ha habido han tronado, ¿no? Decíamos que va a pasar como con Robespierre. ¿Qué le pasó a él? Creó las cortes, creó las leyes, creó los delitos y creó la guillotina. Y al final, ¿quién murió en la guillotina? Él. Eso es lo que va a pasar. Porque estamos justamente ante un sinsentido de lo que estamos haciendo. Este poder judicial que hoy echaron también la maquinaria encima, Humberto, y que lo dijimos fuertemente como Movimiento Ciudadano, dijimos no estamos de acuerdo, porque lo que tiene que fortalecer son los poderes judiciales locales. Y lo demostramos aquí. Aquí le dimos el 2% del presupuesto constitucional al Poder Judicial. ¿No? ¿Para qué lo hicimos? Para que tenga mejores juzgados, sí. Para que tenga mejores jueces, sí. Pero principalmente lo hicimos para que tuviera autonomía programática y presupuestal. Para que el presidente del tribunal tenga que ir a arrodillarse con el gobernador en turno de cualquier partido que sea a pedirle dinero. El que haya presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara o para el Poder Judicial significa autonomía. Tenemos que darle autonomía a los poderes, a las universidades y cada vez a más para que cada vez dependan menos del gobernador en turno, de favores del gobernador en turno y entonces la justicia sea selectiva. Hoy lo que creamos con esta reforma al Poder Judicial es un Poder Judicial de rodillas, supeditado 100% al Ejecutivo y a nosotros al Legislativo, porque además la reforma que hicimos para la supremacía constitucional no existe el amparo para ningún acto que hagamos nosotros y nosotras, las diputadas y diputados. Así de perfecto nos creemos que no puede haber amparo en las reformas que hagamos a la Constitución. Así que esta reforma y la que queremos o quieren hacer el día de miércoles para el Infonavit, exacto. No habrá poder humano que la frene. ¿Y qué significa eso? Que claro, estamos de acuerdo que se construyan 2 millones de casas, por supuesto, en la vivienda social, por supuesto. Lo que no estamos de acuerdo es que sea con los ahorros de las personas. No estamos de acuerdo con que sea. Y aparte hemos visto, diputada, digo, se ve desde afuera en mi caso, porque tú lo vives allá, cómo este partido en el poder a nivel federal utiliza el discurso de voy a construir viviendas, voy a renovar el poder judicial, pero lo que realmente están realizando y haciendo de manera desfachatada es apoderándose de las instituciones y de los poderes públicos o de este tipo de organizaciones y de la administración pública que como es el Infonavit, que claro que necesita reformas, que claro que necesita cuestiones que discutir como se ha hecho aquí en Jalisco, pero que ellos disfrazan ese discurso de vamos a reformarlas para apoderarse de las mismas. Ahorita lo vamos a ver también con esta reforma que quieren hacer al Infonavit, con la reforma que se quisieron hacer al Poder Judicial. Atrás de todo esto, lo que realmente están buscando a nivel federal es el poder por el poder. Uh-huh. Y desde aquí, voces como la tuya, voces desde Jalisco, pues se han posicionado ante estos temas, pero como bien lo dices, de manera también técnica, con
cuestionamientos esenciales, con también el respeto al poder local y al federalismo mexicano. Entonces, ya también para esa parte, terminarle un poquito, diputada, ¿cómo ha sido vivirlo desde adentro? O sea, ¿cómo se ve ese embate desde la Cámara de Diputados? No, porque uno sí lo ve, lo escucha, lo lee, ¿no? Pero tú lo has vivido. Sí. A ver, por supuesto que pararte en la tribuna, el primero que me paré fue en la reforma del Poder Judicial, nada menos. Y además me tocó pararme 2 de la mañana cuando llevábamos horas, cuando estaban los ánimos encendidos y demás. Entonces, pararme enfrente, claro que las piernas me temblaban, claro. Por supuesto. El golpe de vista de ver todo, y además había agresión, o sea, había agresión verbal. O sea, es un espacio de mucha contradicción, el recinto, de mucha contradicción, porque aunque es la máxima tribuna de este país, se ven las peores prácticas también ahí, y muchas en materia también de violencia, que poco a poco habrá que ir documentando, claro, porque no podemos normalizarla. Entonces, pararte en la tribuna tiene una implicación enorme de concentración. Yo trato, Humberto, y tú me conoces, de tener un orden en mis ideas, de tal manera que yo no lea un documento. O sea, yo sé lo que quiero hablar y lo hablo sin un solo papel enfrente, porque sé de lo que hablo y si no, mejor no me paro a hablar. Esa vez me acuerdo que me paré y tenía yo el corazón palpitándome a mil, porque dije, es ahorita todo lo que tengo que decir. Y yo creo que fue algo tan bueno lo que dije, y lo digo con toda mesura y con toda humildad, que empezó a hacerse un silencio. Y cuando yo estaba terminando, estaba el auditorio en silencio, y termino, y los diputados del PAN y los del PRI y algunas de Morena estaban aplaudiendo. O sea, claro, sí fue algo que no me lo esperé nunca. Y es que hablé justamente decía yo, ¿por qué la prisa? ¿Por qué a los jóvenes les dimos portazo? Porque afuera estaban los jóvenes a las 5 de la mañana, claro, ¿no? Pidiendo ser escuchados. Di un razonamiento, trato de hacerlo siempre, Humberto, pero esa vez con mayor pasión, no de estridencia, no de ofensa. En mis discursos jamás vas a ver una ofensa, porque ahí se ven muchas ofensas, claro, lo he dicho hace un momento, se ve mucha violencia. Entonces, yo siempre que me paro es un discurso fuerte de contraste de las ideas, pero nunca ofensivo. ¿Por qué? Porque eso me ha permitido ganarme el respeto de la oposición. Presido una comisión en la Cámara de Diputados, y presidir una comisión 1 entre 500 es una gran responsabilidad. Mi comisión, el 80% son de Morena. Yo no puedo irme en contra de Morena per se con un tema, claro, personal. Me puedo ir en contra de las ideas, de los planes, de los discursos, pero no atacar a las personas, no ataco a nadie. Y te puedo decir que en mi comisión hemos logrado que todo lo que estamos proponiendo se vote por unanimidad. Tengo el respeto y el respaldo de mi comisión. Tengo la posibilidad de entablar una conversación con un Monreal, con un Pedro Aces, con un Moreira, con una Lupita del PAN. Es decir, tengo las puertas abiertas con todos los coordinadores, porque saben que mi discurso es de altura, que tengo las tablas para estar ahí, y que el día que tengamos una diferencia la arreglaremos o en tribuna, si es un tema parlamentario, o en lo personal, si es un tema de alguna cuestión que haya una inferencia de persona a persona, que lo dudo mucho que lo haya. Pero de mi parte siempre va a haber, claro, un canal, claro, de comunicación, porque, insisto, lo que comentaba hace un momento, la política siempre está en construcción. Cuando tú crees que sabes todo, perdiste. Entonces tienes que estar siempre escuchando, siempre argumentando y tratando de encontrar nuevas convergencias para poder salir adelante. Muchas gracias, diputada. Y quiero, ya porque por el tiempo, se nos va, pero porque la plática se pone buena. Hace rato dijiste, durante toda la plática que hemos tenido, le has dado como al clavo en varias cositas. Sobre todo, yo quisiera hablar de una palabra que tú ahorita utilizaste, ¿no? De la cuestión de los relevos generacionales, de cómo, y lo digo de manera firme, ¿no? Habemos jóvenes, sí, no tan jóvenes, pero jóvenes, sí. Empujando en Movimiento Ciudadano, sí. Haciendo este tipo de ejercicios también, pero sobre todo también con personas que nos apoyan, ¿no? Que creen también, sí, en nosotros. ¿Qué le dirías a esa generación que estamos nosotros aquí en Movimiento Ciudadano? Que digamos, ya no estamos tan empezando, pero digamos que traemos fuerza, empuje, y que sobre todo también queremos aprender de todo lo que ha pasado, todo lo que se ha vivido, de todo lo que ustedes nos puedan comentar. ¿Qué consejo nos darías a nosotros, a las millennials, claro, a los centennials, claro, etcétera? Bueno, yo les diría a todos los jóvenes, a las y los jóvenes, que, a ver, la política es tan importante que no la pueden dejar en manos de los políticos de antaño. La política hay que reconstruirla.
Hay que ponerle nuevos nombres, nuevas palabras, nuevas imágenes, nuevos colores. Y eso solamente a través de las vivencias de las y los jóvenes, de cómo ven este país, de cómo representar sus causas. Hoy todo ha cambiado. Hoy, quien sabe derecho ya no le sirve de nada, porque a partir de hoy todo esto va a cambiar. Hay que estar a la altura de lo que México necesita. Yo creo profundamente en las y los jóvenes. Mi equipo es un equipo que se compone el 90% en chavas y chavos de 24, 25 y 26 años. Pero creo profundamente en la oportunidad de formarlos. A mí me formaron, a mí me tuvieron la generosidad y también la solidaridad de hacerme crecer justamente alguien que vio en mí eso, el hambre de transformar una patria, de que me doliera la desigualdad, de que me llegara hasta las lágrimas el dolor de otras y de otros. Mi único consejo sería que jamás les sea indiferente la política. La política los necesita. Hoy necesitamos reconstruir este país, porque todo lo que está cayendo a pedazos les va a caer encima. Necesitamos que ustedes agarren cada piedra y vuelvan a construir el país que merecemos todas y todos. Muchas gracias, diputada, por tu tiempo, por el espacio, por dentro de todo el ajetreo político y legislativo que tienes, darnos estos minutos para esta plática. Al contrario. Que después esperemos haya una segunda, tercera plática, porque en serio, cada vez que las tenemos, yo me emociono en lo personal, pues, porque es una carrera política, ¿no? La que estamos platicando en poco tiempo, pero al final que emociona mucho, y sobre todo eso que ahorita nos contaste, algo que se me va a quedar, ¿no? Como si ves los tiempos separados, tú dijiste, ser feminista en los 90, pues no es lo mismo que ser feminista en los... O sea, no porque sea más o menos, sino que son contextos totalmente distintos. Totalmente. Y estamos con una persona, con una mujer que ha puesto en alto la política jalisciense, y que en serio, muchas gracias por estar con nosotros en Voces en Movimiento. Muchas gracias, Humberto. Me encanta esta posibilidad de llegar a través de otros medios digitales, que también es una cuestión que tenemos que aprender nosotros, los de la política más de antaño, a saber utilizar para poder llegar a todas y a todos, y jamás perder la capacidad de escucha y la autocrítica, fundamental si queremos seguir con este proyecto adelante. Gracias, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.